Hola, video correspondiente, lección 13, página número 4 y es Lesson 13, page 4. Lesson 13, page 4. Ya te decía en un video anterior, la importancia que tienen los números teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yes, ok. Este video corresponde a una página de vocabulario extendido. Extended vocabulary. Extended vocabulary. Ok. Gerundios. Gerundios. Gerunds. Gerunds. Gerundios. Yes. El primero de ellos es asking. Asking en este caso tiene dos definiciones. Además de la que aparece ahí, que es preguntar, también define preguntando, porque es de igual manera asking, A-S-K-I-N-G. Este es el presente continuo del verbo to ask. Ya te lo había dicho en algún otro video. Entonces, to ask es preguntar. Dependiendo del contexto gramatical de la frase en el determinado momento, asking puede significar preguntar, como te lo escribo aquí, preguntar, o puede también significar preguntando, ¿ok? Y lo mismo, el mismo ejemplo se va a dar con los siguientes verbos, ¿ok? Asking, preguntar o preguntando. Preguntando es el presente continuo del verbo to ask. Este es el verbo to ask. ¿Cómo sería? Por ejemplo, cuando tú dices I am asking for something. Yo estoy preguntando por algo. ¿Ok? En ese contexto, I am asking, estamos hablando del presente continuo del verbo to ask, que quiere decir preguntando. I am asking, estoy preguntando. O en un contexto diferente, la palabra asking significa preguntar. Ok, la siguiente, beginning. Beginning es empezar y al mismo tiempo es empezando. Ok, beginning, empezar o empezando. Beginning es el presente continuo del verbo to begin. Begin. El verbo begin es to B-E-G-I-N. Begin es comenzar. ¿Ok? Beginning es el presente continuo del verbo to begin, y se traduce en comenzando o empezando, pues en este caso para utilizar esa palabra, o empezar. Beginning, empezar, depende del contexto. Entonces te voy a dar lo que es el verbo, el presente continuo de cada uno de los verbos y la traducción que te aparece al frente de cada uno de estos. Por ejemplo, beginning, empezar, empezando. Breaking, romper o rompiendo. Depende del contexto de la frase gramaticalmente hablando. Breaking, romper o rompiendo. Perdona, buying. Te digo, breaking corresponde al verbo to break. Break, ¿ok? Que es romper. To break. B-R-E-A-K. ¿Ok? Ese es el verbo. El siguiente, buying, corresponde al verbo to buy, que es comprar. B-U-Y. Este es el verbo romper, este es el verbo comprar. To buy. Entonces, en este caso, buying significa comprar o significa comprando. Comprando es el verbo to buy. Hasta aquí nomás, ¿ok? Podríamos utilizar el marcador rojo, sí, buy. Este es el verbo
to buy. Ok, perfecto. Ahora miremos el siguiente verbo. ¿A cuál corresponde? ¿A cuál corresponde? El verbo doing. Doing. Aquí es doing, quiere decir hacer o quiere decir haciendo. Y corresponde al verbo to do. T-O-D-O. To do. Hacer. Ok. To do. Hacer. ¿Cuál es el pasado de este verbo? El pasado es did. Este es un verbo irregular. Hacer, hice. Es el pasado de este verbo que es un verbo irregular. To do, presente, did es el pasado. Entonces, doing, hacer o haciendo. Ahora, closing. Closing. Closing es cerrar o es cerrando. Cerrar es el verbo to close. To close. To close. C-L-O-S-E. Esto es una O. Close es el verbo cerrar. Closing quiere decir cerrar. Depende del contexto de la frase y es cerrando. Cerrando, que es el presente continuo del verbo to close. Recuerda que el presente continuo se refiere a la acción que se está llevando a cabo en el momento. I am closing the door. Yo estoy cerrando la puerta. I am closing the door. Yo estoy cerrando la puerta. Quiere decir en este instante, en este momento. Por eso es el presente continuo, porque la acción se está llevando a cabo en este instante. I am closing the door. D-O-O-R. Ok. I am closing. Estoy cerrando. Es el presente continuo del verbo to close. Porque I am es el verbo ser estar y quiere decir que yo estoy. Yo estoy en este instante, en este momento, cerrando la puerta. Ok. Next one, el siguiente. Eating. Puedes decir eating o puedes decir eating. Igual, las dos formas son válidas. Ambas son comprendidas en cualquier lugar de la tierra. Eating or eating. En cualquier lugar sobre la tierra te entenderán que quieres decir comer o comiendo. Comiendo si estás comiendo en ese instante y tú dices I am eating spaghetti. I am eating spaghetti. Estoy comiendo spaghetti. Pero también se utiliza, depende del contexto gramatical. Eating es comer. O sea, comer comiendo. Eating. The next one, explaining. Es el verbo to explain. To E-X-P-L-A-I-N. Este es el verbo to explain. Ahora, me regreso al verbo comer, eating, comer o comiendo. Es el verbo to eat. Eat es un verbo irregular, por lo tanto el pasado se escribe diferente. Se escribe ate, eat, ate, ¿ok? Esta es la forma correcta del pasado del verbo to eat. Es un verbo irregular. Este no es irregular. Cuando no es irregular, no te he dado ningún tipo de información al respecto. To eat present, ate past tense. I am eating spaghetti. Presente, pasado. I ate spaghetti. Yo comí spaghetti. I ate spaghetti. Comí espagueti. I am eating. Estoy comiendo. Ok. Eat or ate. To explain. Explicar. Ok. So, explaining. Explicar o explicando. Lo mismo. Ok. Explaining. Ok. Mira que aquí está en la forma del infinitivo, o sea, en su forma natural. Eat or explain.
si le agregas aquí una ing, eating, explain, ing, explaining, ¿ok? ¿De acuerdo? Next one, having. Having es tener. Tener. ¿De dónde viene este having? Viene del verbo to have. T-O-H-A-V. To have. Es un verbo regular. Entonces, having, H-A-V-I-N-G, es tener o teniendo. Tener o teniendo. En este caso, having. To have es tener. Having, en el caso de que estés teniendo, I am having a hard day. I am having a hard day. He tenido un día duro, un día difícil. I am having, estoy teniendo el presente continuo, la acción que se está llevando a cabo en el instante, durante el proceso en que se está conversando. Y el pasado no en este caso. Having también quiere decir tener, depende del contexto gramatical, ya lo comprenderás en la medida en que lo vayas viendo. Ahora, el verbo, aquí dice going, going, quiere decir, estamos trabajando del verbo to go, es el verbo ir, este es el verbo ir. Este es un verbo irregular. ¿Cuál es el pasado de este verbo? Went. W-E-N-T. Went. O sea, ir el presente, fui el pasado. ¿Ok? Fui. Entonces, go presente, went past tense. ¿Ok? So, going. Y estamos hablando de que going quiere decir ir, or going quiere decir yendo. Going quiere decir yendo o quiere decir yendo. So, I am going to your house. Yo estoy yendo a tu casa. I am going to your house. Yo estoy yendo a tu casa. Ahora, uncountable nouns. Uncountable nouns, o sea, las cosas que no se pueden contar, que no tienen... no se puede decir tres granos de azúcar o de sal. Uncountable. Uncountable nouns quiere decir cosas que no se pueden contar numéricamente hablando. Numéricamente. Sugar. Azúcar. Sugar. Salt. Salt. Suena como con una O. S-A-L-T. La pronunciación correcta es salt. Salt. Esa es la forma correcta. Rice. Arroz. Rice. Recuerda, sal se dice salt. Rice, arroz se dice rice. Sí, no es arroz. En español sí, pero en inglés no es rice. No, en inglés es rice. Ok. Esta palabra interesante, knowledge. Knowledge. K-N-O-W-L-E-D-G-E, knowledge, conocimiento, viene de la palabra know. Este es un verbo, to know, es el verbo conocer. Y la palabra knowledge, acuérdate cuando la quieras escribir, arrancas con la misma escritura del verbo to know. Knowledge quiere decir conocimiento. Siguiente, water. Water or water. Pero en Inglaterra, el Reino Unido, te van a decir water. Water. No te dicen water, no te dicen water. Te dicen water. Ok. Next one. Anger. 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 Es como entre la A y la E. Anger. Es un verbo y quiere decir ira. Ira. Anger. Ok. Se dice anger. Yes. Next one, love. Love. Con V pequeña, love. Yes, amor. Aire. I need the love as I need the air.
I need the love as I need the air. Necesito el amor como el aire. Dice, I need. Esto es una frase que me ha dado por compartirte. Y para que la tengas presente, I need the love y tiene algo reclave. As I need the air. A-I-R. Esta palabrita, as, esa palabrita tiene aquí un contexto interesante de aprender. Yo necesito el amor como yo necesito el aire. As I need. Es como cuando se hace ese ejemplo, yo necesito tal cosa como necesito tal otra, ¿ok? As, esta palabra, vela conociendo que la vamos a usar mucho y yo siempre te voy a trabajar con ella, te voy a dar información al momento. Fear, miedo, miedo. Temor, fear. Es la forma correcta de pronunciar esa palabra. Fear. Ok. Ahora, miremos aquí Wealth and Wellness. Ay. Aston Martin. Ese auto es un vehículo que tiene, se conoce en el mundo como Aston Martin. Dame un segundito, me seco el sudor. Sudor. ¿Cómo se escribe sudor? Se dice sweat. S-W-E-A-T. Sweat. Sudar. Sweat. Algo muy normal en los seres humanos, especialmente cuando vivimos en climas ardientes. Sweat es sudar. Ok. Wealth and wellness. Riqueza y bienestar. I am living abundantly. I am living abundantly. Abundantemente. Abundantly. Es la forma correcta de pronunciar esa palabra. I am living abundantly. My vision is unlimited. My vision is unlimited. Estamos hablando de lo que es visión. Visión. Hay quienes dicen que la persona que no tiene visión, desafortunadamente está más ciega que aquel que no tiene vista. Dura, pero es verdad. So, I am living abundantly. My vision is unlimited. Unlimited, ilimitada. Mi visión es ilimitada. Fuerte abrazo. Te veo pronto nuevamente.